El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, tercera semana de Cuaresma, lunes 21 de marzo del 2022. Las lecturas de hoy están tomadas de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 15a, el Salmo 42, entre paréntesis 41, versículos del 2 al 3, Salmo 43, entre paréntesis 44, versículos del 3 al 4, y Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. El tema de hoy: enojados y furiosos. Queridos amigos de la Palabra de Dios, espero que hayan realizado este fin de semana el proyecto del perdón con la cruz, sobre todo perdonando a aquellos que tienen la costumbre de enojarse y ponerse furiosos por cualquier cosa. Hoy, la lectura del segundo libro de Reyes nos trae a Naamán, general del ejército del rey de Siria, enfermo de lepra, quien se sintió furioso con la actitud del profeta Eliseo, a quien fue a buscar para recibir sanidad. El Evangelio también nos trae a un grupo de gente que se ponen furiosos cuando Jesús les dijo que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Por su falta de fe, Jesús no pudo realizar allí ningún milagro. Escuchemos la primera lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 15a. En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey sirio, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su señor, pues por su medio el Señor había dado la victoria a Siria. Era un hombre muy valiente, pero estaba enfermo de lepra. De sus incursiones guerreras, los arameos se llevaron de Israel a una jovencita, que quedó como criada de la mujer de Naamán. Ella dijo a su señora: «Ojalá mi señor fuera a ver al profeta que está en Samaria. Él lo libraría de su lepra». Naamán fue a informar a su señor: «La muchacha israelita ha dicho esto y esto». El rey de Aram dijo: «Ven, que te doy una carta para el rey de Israel». Naamán se puso en camino llevando 3 quintales de plata, 6,000 monedas de oro y 10 trajes de gala. Presentó al rey de Israel la carta, que decía así: «Cuando recibas esta carta verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras exclamando: «¿Soy yo un Dios capaz de dar muerte o vida para que éste me encargue de librar a un hombre de su enfermedad? Fíjense bien y verán cómo él está buscando un pretexto contra mí». El profeta Eliseo se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras y le envió este recado: «¿Por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel». Naamán llegó con sus caballos y su carroza y se detuvo ante la puerta de Eliseo. Eliseo le mandó un mensajero a decirle: «Ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne quedará limpia». Naamán se puso furioso y decidió irse, comentando: «Yo me imaginaba que saldría en persona a verme y que, puesto en pie, invocaría el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me libraría de la lepra. ¿Es que los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no valen más que todo el agua de Israel? ¿No puedo bañarme en ellos y quedar limpio?». Dio media vuelta y se fue muy enojado. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: «Señor, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si él te dice simplemente báñate y quedarás limpio?». Entonces Naamán bajó al Jordán y se bañó 7 veces, como había ordenado el profeta, y su carne quedó limpia, como la de un niño. Volvió con toda su comitiva y se presentó al profeta, diciendo: «Ahora reconozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel».
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Naamán en hebreo significa agradable. Él era general del ejército sirio de Ben-Hadad II, rey de Damasco, pero era leproso. Aunque no debía ser muy grave, puesto que continuaba ejerciendo sus funciones. La intervención divina se inicia mucho antes, cuando los arameos se llevaron de Israel a una jovencita hebrea que quedó como criada de la esposa de Naamán. Dios la utiliza para comentarle a su señora que sería muy bueno que el general vaya a ver al profeta de Samaria para que le quite la lepra. La esposa se lo dijo a Naamán y éste a su señor. Y aquí se empiezan a entretejer las maniobras humanas, pero que sin saberlo, están dentro del engranaje de la voluntad de Dios. Con una carta del rey de Aram y con 3 quintales de plata, 6,000 monedas de oro y 10 trajes de gala, se presentó Naamán ante el rey de Israel, el reino del norte. La carta solicitaba que le quitaran la lepra al general. El rey rasgó sus vestiduras en señal de enojo y lanzó sus quejas al viento. El profeta Eliseo de Samaria se enteró y le envió el recado de no preocuparse, más bien que le envíen a Naamán a su presencia para que se sepa que había un profeta en Israel. Al acercarse el general a la casa de Eliseo, éste le envió un mensajero indicándole que se tenía que bañar 7 veces en el Jordán y su carne quedaría limpia. Queridos, hagamos un alto aquí. Eliseo solo cumplía la orden de Yahvé, por eso no salió a recibir en persona al general, ya que Dios ya sabía el pésimo carácter que tenía, lo altivo y orgulloso que se sentía. Pero para recibir la bendición de sanidad, tendría que encontrar la humildad. Bueno, ante el desplante de Eliseo de no recibirlo en persona, Naamán se puso furioso y dijo que ¿por qué tendría que ser el Jordán y no uno de los ríos de Damasco, que valían más que todas las aguas de Israel? Estaba muy enojado y furioso dio media vuelta para regresar a su tierra. Pero sus siervos, menos mal que eran sabios, y le comentaron que si el profeta le hubiera ordenado realizar algo más extraordinario, ¿no lo habría hecho? ¿Cuánto más algo tan simple como bañarse en un río? Lo convencieron, bajó al Jordán y se bañó 7 veces, como lo había ordenado el profeta Eliseo, y su carne quedó limpia como la de un niño. Y ahora, un Naamán humilde volvió con toda su comitiva y se presentó ante Eliseo diciendo: ahora reconozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios en el cual tú y yo creemos. Hay otro nombre de Dios que a mí me encanta, que es Yahvé Rafa. El Señor sana, restaura, transforma. Yahvé Rafa. Cuando ores por sanidad, recuerda de invocar a Yahvé Rafa antes de iniciar tu petición de sanidad. Oremos con el Salmo responsorial 42 entre paréntesis 41 y Salmo 43 entre paréntesis 42. Y el responsorial será este: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Respondemos: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Respondemos: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzca hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo.
¿Cuándo veré el rostro de Dios? Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío, respondemos, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Escuchemos ahora el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. Respondemos, Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando no hubo lluvia del cielo 3 años y 6 meses, y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se encontraba en una sinagoga de Nazaret. Allí no pudo realizar milagros porque sus compatriotas no tenían fe. Por eso añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Entonces les recordó lo de la viuda de Sarepta y lo del general sirio Naamán de la primera lectura. Y les dijo, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces los que se encontraban allí se pusieron furiosos. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Qué antipatía sentían contra Jesús sus compatriotas? Tanto que lo querían despeñar desde la cumbre, o sea, querían matarlo. Y todo porque les decía la verdad, la pura verdad. Ellos carecían de fe. Y yo no sé cómo hizo, pero él se zafó. Y el texto dice así, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Pasó por en medio de estos rápidos y furiosos. ¡Qué personalidad y carácter que tenía Jesús! Ni una gota de miedo o temor de ser desbarrancado. No, él no temía, porque sabía que su Padre estaba a su lado y que nunca lo abandonaría. Amén. ¿Y tú, ante una situación similar de furia y enojo de tus vecinos, cómo reaccionarías si desearan desbarrancarte? Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.